empezar a grabar. Los chiquillos. Hola, hola. Estamos listos. Vamos a ampliar esto. Cualquier duda que tengan, igual me pueden preguntar. O sea, van a salir preguntas, obviamente, dentro de la presentación, y ustedes pueden perfectamente interrumpir. Y durante la prueba misma, ¿cierto? Mañana jueves y viernes, va a estar disponible la prueba, para que puedan ustedes también usar el WhatsApp y preguntarme si tienen alguna duda a ¿Es propósito. de mañana hasta el viernes? De mañana hasta el viernes, sí. No es una prueba larga, pero sí involucra comprensión lectora, que eso deben tomarse su tiempo. Vuelvo a reiterar con respecto a las últimas pruebas de lectura, ¿cierto? Ustedes no pueden hacer una prueba de comprensión lectora en menos de 10 minutos. Eso nadie lo hace, ni un robot lo hace, ¿ya? Porque no hay robot que hagan eso. Pero no pueden hacer una prueba que ¿Y involucra... Flash, profe? Puede ser, puede ser. Pero estoy hablando, digamos, en términos de esta realidad. En esta realidad, nadie puede hacer una prueba en 10 minutos. Menos de 10 minutos. Hay gente que la hizo en 4, pues. Entonces, obviamente los resultados van a ser siempre catastróficos ahí, a menos que tenga una suerte increíble. Ok. Menos si hay preguntas de desarrollo, pues si una pregunta de desarrollo ya toma por lo menos sus 5, 10 minutos. Y aquí en esta prueba en particular van a haber hartos ejercicios de desarrollo. Así que pongan atención. Clase número 24 ya, wow, del miércoles 9 de junio. Día especial les decía porque hoy día está de cumpleaños mi guagua, mi conchito. Ok, actividad entonces, reconocer las características del héroe en textos narrativos y no textos literarios, perdón, narrativos, literarios y no literarios, así como elementos propios en estos tipos de textos, ¿ya? Elementos propios que pertenecen a ese tipo de textos, para reconocerlos. Si son literarios, ¿por qué son literarios? ¿Qué tipo de narrativos son? ¿Qué tipo de textos literarios son dentro de lo narrativo y así también narrativo dentro de lo no literario? Esa es más o menos la actividad que vamos a hacer hoy día. Recuerden, la primera mitad de los 4 textos que vamos a ver en la prueba. Y el propósito es repasar, o más bien reforzar, así como hacer fuerza doble para los aprendizajes que hemos activado en lo que va corrido de año, la unidad 1 y 2, de cara a la prueba de mañana. Y son 4 los objetivos que se activan con estas actividades de repaso. Leer, ¿cierto? Principalmente reflexionar sobre lo que ustedes están leyendo, leer comprensivamente ciertos textos para poder entender también las características de las lecturas que van realizando y escribir, por sobre todo, ¿cierto? Para poder proponer sus ideas a propósito, las preguntas que tienen que ver con desarrollo involucran ese objetivo, el objetivo 14, ¿ya? Entonces son 4 objetivos, no es menor. Entonces es importante una prueba, ¿ven? Es como una especie de recapitulación. Entonces estamos en modo repaso de prueba. Modo repaso de prueba, a ponerle entonces. Vamos a ir, como dicen los españoles. Antes de la lectura, es importante que nosotros hagamos un ejercicio de contextualización, sobre todo cuando son textos literarios, ¿ya? Eso me falta en la segunda parte de lo que vamos a hacer mañana, pero en esta diapositiva, digamos. Así que, mientras tanto, como estamos en la primera parte, me permito hacer esta idea de un antes de la lectura, para que ustedes se preparen, ¿cierto? Bueno, antes de la lectura, Zeus, no sé si conocen a Zeus. ¿Saben quién es Zeus? Zeus es un dios mitológico de Grecia. Muy bien, excelente. El mayor Yo de voy a los decir hijos de Atena, Cronos. XD. El Exacto. mayor de los hijos de Cronos. El mayor de los hijos de Cronos. Sí, muy bien. Hay una ¿Por qué todos historia son nerds de los superhéroes, profe? ¿Perdón? ¿Por qué todos Los dos son nerds superhéroes. de los superhéroes? No te entendí la pregunta porque justo se activaron 2 micrófonos. ¿Por qué todos son nerds de los superhéroes? Ah, nerd.
Pero estos no son superhéroes, pues, estos son Son dioses griegos. Bueno, Son ese tipo de dioses gente. mitológicos. Son dioses mitológicos pues, griegos. Esto lo esa hemos visto como esa es desde mi quinto, fuerte. cuarto Dioses básico. mitológicos, superhéroes, lo mismo. XD. fuerte no es lo la mismo. No es lo mismo, Grecia. pero hay una relación. Sí, tiene razón mi compañero en eso de hacer una relación entre una cosa y la otra. Se supone que los superhéroes, muchos de ellos, están tomando características de estos personajes, ¿cierto? De mitológicos antiguos. Sus capacidades, sus poderes, qué sé yo. Hay algo de eso, muy bien. Hay una relación, pero no necesariamente implica, ¿cierto?, que sean iguales. Ahora, de saberlo es cultura general, o sea, da lo mismo. Yo puedo ser nerd de lo que sea. Y esto es interesante porque de alguna manera es lo que dicen los psicólogos, ¿cierto? Básicamente los psicoanalistas del siglo XX, que muchas de las características que tiene la humanidad en general provienen, ¿cierto?, de una cultura en común, que fue la que nos dio pie, ¿cierto? La cultura griega, la que dio pie a que surgieran las otras culturas De, en Occidente. Entonces, por Profe, eso literalmente me quiero de unir a hecho, ustedes. Quiero por saber ejemplo, de superhéroes. da uno, chiquillos. los héroes de cómics se basaron en algunos dioses y algunos literalmente son ellos. Por ejemplo, en Marvel, Thor es un dios nórdico. Claro, claro, exactamente. Sí, pues, y Superman tiene mucho de Hércules, por ejemplo, para hacerlo más explícito. Sí, es verdad. Pero se explica básicamente esta relación que tiene la cultura occidental con Grecia, porque básicamente la cultura griega es la cuna de toda la cultura occidental, de donde surgen todas las otras culturas en Occidente. ¿Cómo Por eso es saben importante. tanto de superhéroes? Por eso es importante. Lo del superhéroe es Yo lo único anexo. que conozco es Spider-Man. Pero esos son gustos personales, pues. Sobre gustos no hay nada escrito, como se dice. Bueno, les digo, Zeus acaba de dejar embarazada a Almena, ¿cierto? Que sería así la madre de Heracles. Proclamó para que el próximo hijo nacido en la casa de Perseo se convertirá en rey. ¿Ya? Eso dijo cuando estaba su polola, porque no era su esposa. Su polola embarazada, ¿cierto? Dijo eso. Al oír eso, Hera, la esposa de Zeus, ¿cierto?, hizo que Euristeo naciera, el hijo que estaba esperando ella, naciera 2 meses antes, pues pertenecía él también a la casa de Perseo, al igual que Heracles, a quien hizo nacer 3 meses de retraso. Ella como Hera es una diosa, ¿cierto? Entonces como ella puede controlar algunas cosas, pudo controlar, por ejemplo, el nacimiento de los guaguas que estaban gestándose. El de ella lo adelantó y el de su, podríamos decir, su competencia, lo retrasó. Entonces, el que nació primero, como decía Zeus, había decretado, ¿cierto? El que nazca, el próximo hijo que nazca va a ser, ¿cierto?, rey. Entonces ella se anticipó a los hechos. Cuando Zeus advirtió de lo que había sucedido, se enojó mucho, pero como era su palabra y no podía dar pie atrás, la proclama siguió en pie. Aquí tengo que hacer un alcance con respecto a lo que es un mito y lo que es una leyenda para diferenciarlo. Yo creo que deben saber la diferencia hacia grandes rasgos, pero igual lo Sí. vamos a hacer, ¿ya? Mito y leyenda son cosas diferentes. Aquí están las características que lo hacen ser distintos. El mito, por ejemplo, es un relato que trata y explica el origen del mundo. Por lo tanto, es un relato que es, podríamos decir, muy antiguo. Muy antiguo. ¿Ya? Tan antiguo que no tiene autor conocido y no tiene más o menos una fecha estimada de dónde pudo haber sucedido, cuándo pudo haber sucedido. Las leyendas, a diferencia, están basadas en hechos más concretos, hechos históricos, podríamos decir, y son más cercanas a nosotros en la historia de la humanidad. Si nosotros trazáramos una línea histórica, las leyendas están más cercanas a nosotros. Incluso hay leyendas contemporáneas a nosotros, actuales, las que dicen, las que las personas llaman leyendas urbanas. Hay un micrófono abierto, Profe, chicos. Víctor. se puede decir que la leyenda es como un mito, pero como fantasioso y antiguo. Dijiste dos cosas que son contrarias al mismo tiempo, Víctor. La leyenda y el Así, mito, primero, no son iguales.
Así que nunca hay que compararla como tal. Los dos tipos de textos tratan de explicar algo, eso sí, pero la explicación del mito es sobre algo que tiene que ver con el origen de la historia. Yo Y pensaba con que el algo origen tenía en común. Sí, pues eso, pues la explicación. Explican algo. Pero son explicaciones como literarias, pues, o sea, son fantasiosas un poco, maravillosas, un poco, ¿cierto? No son tan reales. De hecho, la leyenda mezcla realidad con ficción, por si acaso. Entonces, porque la gente que contaba estas leyendas, como es un texto que se va transmitiendo de voz en voz, a través de la oralidad, eh, no tiene un asidero muy concreto con respecto también a la fecha, no se sabe exactamente cuándo, dónde ocurrió, entonces hay como elementos muy vagos, ¿cierto? Muy ambiguos en ambos textos. Ahora, los mitos, acuérdense, tienen que ver con los orígenes de la humanidad y las leyendas son explicaciones de fenómenos que no se pudieron explicar en su debido momento de manera científica, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, el mito es un relato que tiene pretensiones históricas y sagradas. Ojo, aquí faltó la palabra sagradas. Por eso tiene presencia, por el hecho de que tenga presencia de dioses como personajes. Entonces, piensen que los griegos antiguamente creían en esto, pues, de Zeus, y hacían sacrificios, y oraban, y habían templos. Era como algo muy natural, ¿cierto? Ivania, tienes tu audio abierto, voy a apagar el micrófono. Tienen, digamos, un carácter sagrado, es como relevante para la gente. Las leyendas no tanto, las leyendas son como historias que se cuentan, no son más triviales, a eso me refiero. El mito presenta seres fantásticos, fabulosos, como minotauros, como por ejemplo, también puede ser em, Centauros. serpientes marinas, centauros, pegasos, animales, ¿cierto? A eso me refiero con animales fabulosos, ¿cierto? Animales como mitológicos, como los que aparecen en Harry Potter, ¿cierto? Arañas gigantes y cosas por el estilo. Bueno, gigantes de hecho también. El mito no siempre tiene un elemento real, de hecho puede ser 100% maravilloso, ¿ya? Porque como explican el origen del mundo, piensen por ejemplo en el mito cristiano, que Dios creó el mundo en 7 días. Entonces, los científicos dicen, la naturaleza es tan compleja, el universo es tan complejo, que no creo que en 7 días se pueda realizar todo. O sea, es una alegoría, ¿cierto? Siempre se tiene que entenderlo así. Y los de los 7 días pueden ser, no sé, eones, 7 edades, pueden ser eones, no sé, estoy especulando. Pero no corresponde 100% a lo que nosotros consideramos real. Siempre es una alegoría o una metáfora de, ¿ya? Las leyendas en sí son ejemplos de cómo surgieron cosas. Y como la gente no tenía una explicación científica o algo científico a mano, se basó en su imaginación para poder explicarlo, ¿ya? Y algo de verdad tienen las leyendas también. Algo de hecho histórico también tienen las leyendas. Por ejemplo, la leyenda de cuando un español se enamora de una indígena. Ya sabemos que los españoles llegaron a América. Eso sucedió, es un hecho. Ahora que haya sucedido eso, de que se enamoraron y que como les prohibieron el amor, ellos se suicidaron y donde se mataron, ¿cierto? Surgió una laguna. Eso ya como, ¿en serio? Tiene, tiene eso de, ¿qué tiene que ver la laguna con el amor de Y la ellos? leyenda del tuetué. Exacto. O la leyenda del Tetué, o lo que sea. Claro, sí, pues, puede ser. Hay una explicación. Por ejemplo, las personas se enferman y se mueren. Claro. Entonces, justo pasó un pájaro, se enfermó y se murió, pájaro, se enfermó y se murió, el Tetué causó la muerte. ¿Cachai? Una cosa así. Entonces, la gente tiende a hacer asociaciones, y a contar historias y todo. Dice, sí, es verdad. Sí, yo también vi un pájaro y una gente que se murió, por ejemplo. Y como que asocian también sus propias experiencias. Las leyendas hacen eso. ¿Ya? Los mitos no, los mitos son como más sagrados. De hecho, están escritos incluso. Muchos de ellos están preservados de alguna manera y transmitidos de voz en voz. Y aquí tenemos la imagen del personaje que vamos a ver hoy día, que no es la Roca. Es Hércules. Hércules, muy bien. O Lo Heracles. sabía. Heracles, como se llama. Bueno, en un ataque de locura, Heracles mató a su mujer.
Ojo, que el ataque de locura está aprobado por otros personajes, o que fue provocado por Hera. No es que diga, Hera me ensegueció y me fui en volada, ¿cierto? Y cometí femicidio y parricidio, ¿cierto? Porque es un crimen, hoy en día es un crimen. Sin embargo, las pruebas, porque Heracles tiene pruebas para poder decir que fue un hechizo, podríamos decir, ¿cierto? De Hera. Entonces, por eso aquel enceguecido y confundido, ¿cierto? Cometió parricidio y femicidio. así así de trágico. Bueno, siendo así de trágico, en esa época, tanto como hoy en día, por supuesto, él se sintió mal, po. Dice, cuando recuperó la cordura, o sea, cuando volvió a salir del hechizo, advirtió lo que había hecho y se aisló del mundo y se fue a vivir solo a las tierras salvajes. O sea, él mismo se autodesterró. Claro, no fue su culpa porque estaba bajo un hechizo, ¿cierto?, de una diosa, ni más ni menos. Sin embargo, Culpable. igual se sintió culpable. Exacto. Fue entonces luego encontrado por uno de sus hermanos, Íficles, ¿cierto? Y convencido de que visitase el oráculo de Delfos para que le aclarara la película. El oráculo es como un adivino. Entonces él le va a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer y también cómo resarcirse de lo que hizo. O sea, cómo recuperar su honor, ¿ya? Fue hallado entonces por su hermano y el hermano le convino a el oráculo de Delfos, que es un adivino, una especie como de prestidigitador. En penitencia o castigo, ¿cierto? Por lo que hizo, la execrable acción, o sea, la acción infame, la síbila délfica, o sea, el oráculo de Delfos, le dijo que tenía que llevar a cabo una serie de trabajos que dispusiera Euristeo. Euristeo le da 10 tareas, ¿cierto? Para que pueda recuperar su corona, su, su prestigio, ¿cierto? A pesar de que esta persona, Euristeo, era como el enemigo de Heracles, porque es como el hermanastro, ¿cierto? Que le desea todo el mal, una cosa así. Bueno, y una de las tareas, de hecho, la segunda tarea de las 10 que tiene que hacer Heracles o Hércules, es la de matar a la Hidra de Lerna. Y eso es el texto que vamos a leer. No, la hidra le cortas una cabeza, salen dos y la del medio escupe fuego. Tiene poderes letales, ¿cierto? Este bichacho. Aparte de Póngale ser un Lego un... para que lo pise, ahí se muere el tiro. Claro. Dice, la segunda tarea de Heracles, ¿cierto? Es matar a la Hidra de Lerna. Pero, bueno, ahí vamos a ver por qué tiene que matar, y por qué tiene que ver la Hidra como tarea. La Hidra de Lerna era un antiguo y despiadado monstruo acuático, tónico, ¿cierto? Con forma de serpiente policéfala, o sea que con muchas cabezas, cuyo número de cabezas, según las distintas versiones, va de 3, 5, 9 o hasta 100. Incluso algunos dicen 1000. No está exactamente bien contemplado esa característica de. Pero lo habitual es que sea considerada de 3 o 9 cabezas, ¿cierto? O 7. Esos son los números más frecuentes que hemos escuchado. Poseía una recubierta por láminas de bronce, perdón, que era inmortal. Una de las 7 cabezas, de las 5, dependiendo de la versión, era inmortal. Era difícil de asesinar, o imposible de asesinar más bien. Lo que la hacía terrible era que cada vez que perdía una cabeza, como dice el compañero, se regeneraban dos, o una más fuerte, ¿cierto? Según la versión. También tenía un aliento tóxico, un aliento, ¿cierto? Una ponzoña, así, tiraba como el tufo, y así, y te moría. Era como ¿Qué? horrible. Fue criada por Hera, era como la mascota de Hera, la diosa, acuérdense, la que tragó toda esta historia del hechizo que hizo que Heracles matara a su familia. Fue criada por Hera bajo un plátano, ¿cierto? Cerca de la fuente de Amimone, en el lago de Lerna, donde había una entrada al inframundo que Hidra custodiaba. O sea, la misión de Hidra era custodiar el inframundo, como un guardián. Su asesinato fue ordenado como segundo trabajo de Heracles para procurar la muerte de este
ya que la hidra de Erna era, o al menos eso se decía, hermana del león de Nemea, ¿cierto? Ambos eran hijos de Tifón y de Quirna, y querían vengarse ellos, ¿cierto?, de Heracles por haber matado a su hermano. O sea, como eran animales mitológicos, o sea, fabulosos, tenían como un parentesco entre ellos, y como Hércules, cuando chiquitito, ¿cierto?, cuando joven, mató un león, un león mitológico, o sea, un león fabuloso, no un león normal, un león así como el pedazo de león. Y se puso, por eso que sale, por eso le puse esa imagen El de, león. claro, le puse esa imagen de la roca interpretando, ¿cierto?, a Heracles con un león de ropa, con la piel se hizo, ¿cierto?, un atuendo de guerra. Bueno, entonces ese león que mató Heracles, ¿cierto?, era el león que estaba vengando a la hidra, había como una rivalidad ahí entre los dos. Ahí tenemos otra imagen de la hidra. Bueno, este mito se parece mucho a lo que nosotros vamos a ver aquí. Nuestro amigo nos dice, hay un mito judeo-cristiano también, que tiene que ver con, con la religión cristiana que nosotros, la mayor parte de los latinoamericanos, ¿cierto?, profesamos, eh, o que conocemos más bien, que también, donde también aparecen serpientes monstruosas. En la Biblia hay por lo menos dos. Una es el Leviatán, Profe, que es una serpiente gigantesca, ¿cierto? Que parece como un dragón. Y la otra es la que aparece en el Apocalipsis, en el capítulo 13, ¿cierto? Más o menos aparece una serpiente de 7 cabezas, que son obviamente alegorías, no son necesariamente monstruos de verdad, o que vaya a aparecer un monstruo así como de verdad al final profe, de los tiempos. Dígame. de hecho en la Biblia hay otro monstruo que se llama Cochumu, creo, que dice que ¿Ya? vive en el suroeste del mar, del, ¿Mar ¿de cuál rojo? era? No, uno que tiene como tentáculo en la boca, Ah, ya, wow. Eso no lo que vive cachaba. en el suroeste del Atlántico. Y dice, según la Biblia, que se puede despertar cuando se alineen las líneas, la estrella, perdón. Ah, caramba. Sí, pues, oye, en la Biblia hay tanto, y los textos Dice místicos que es también gigantesco. debe ser, pues, o sea, pero generalmente todas estas historias de la Biblia son alegorías. Las cabezas representan los poderes, por ejemplo, que puede tener una persona o un reino, no sé. Entonces no necesariamente se trate de monstruos como estos, ¿ya? Son alegorías, para que la gente pueda entender de qué se trata, digamos, la historia. Una forma, digamos, más fácil de hacer. Ah, según el Cronicón, ¿cierto? De Jerónimo de Trión, más conocido como San Jerónimo, que él hizo como una compilación de los textos míticos griegos, y pues hay una cosa muy extraña que después más adelante se las voy a explicar más adelante en la historia del colegio, ¿cierto? Cuando estén más grandes ustedes. Ahí les voy a explicar la posible relación que hay entre los mitos griegos y los mitos cristianos, o judeo-cristianos. Pero Jerónimo de Estridón dice que estos trabajos de Heracles fueron más o menos hacia 1200, 1300 años antes de Cristo. O sea, si lo pudiéramos precisar en una época remota, claro, mucho tiempo, mucho tiempo antes, ¿cierto?, de la aparición de Cristo en nuestro planeta. Bueno, es para que tengan una idea de lo antiguo que es. Esa es una estimación nomás, pues. Heracles entonces llegó a la ciénaga próxima al lago de Lerna con su sobrino Yolao, perdón, medio hipo, al que había pedido ayuda, ya que él solo se veía impotente, ¿cierto?, frente a este monstruo, no voy a matarlo solo, necesitaba ayuda. Se cubrieron la boca y la nariz con una tela, con una se pusieron un barbijo o un tapabocas, ¿cierto? Para protegerse del aliento tóxico de la hidra, y se acercaron a la fuente de Amimone, ¿cierto?, su refugio. Los detalles de la lucha son explicados por Apolodoro. Heracles más bien, disparó flechas con llamas al interior de la fuente para obligarla a salir. Y una vez frente a ella, frente a frente, ¿cierto?, la atacó con su espada, cortándole varias cabezas. Según algunas versiones, Hera envió un cangrejo llamado Carcinos para que pellizcase los pies de Heracles, o Heracles, y le estorbase, pero el héroe aplastó al animal y siguió luchando. La hidra regeneraba 2 cabezas por cada una que le cortaban, cada una que perdía. Así que Heracles se dio cuenta de que no iba a llegar a nada con ese método. Entonces, inteligencia, chispeza,
Ya, probó con la fuerza, no le funcionó. Entonces ahora tengo que usar la testa, la cabecita, el cerebro. Entonces Yolao tuvo una idea, probablemente inspirada por Atenea, de quemar los cuellos de la hidra para cauterizar la herida y evitar así que pudiera regenerarse en nuevas dos cabezas. Después de que Heracles cortara la cabeza, Yolao pasaba por el muñón, donde está la cabeza, ¿cierto? Cercenada, una tela ardiendo, y así acabaron venciendo a la hidra de Lerna, que murió sin cabezas. Heracles tomó la inmortal, la que se supone que no moría, porque a pesar de que la cortaran, la cabeza no iba a morir, que era imponente, ¿cierto? Perdón, que era impotente sin el resto del cuerpo. Y la enterró, imponente también, porque imagínense la cabeza, qué miedo, uy. Y la enterró bajo una gran roca Era en el gigante camino. de pie, te supongo. Sí, pues aparte de que seguía viva, pues, o sea, le cortó la cabeza y seguía viva. Y seguramente también tirando ponzoña. La enterró debajo de una gran roca, camino sagrado, ¿cierto? El camino sagrado entre Lerna y el Eleia, completando así su segundo trabajo. El héroe, en todo caso, majó las flechas con la sangre venenosa de la hidra, que utilizaría después en sus siguientes aventuras. Ahí tenemos, ¿cierto? Las cabezas de oro. Fíjense que tiene dientes dentro de los dientes, es como, wow, es más o menos la imagen, la idea. Pero era que había cachado todo lo que había pasado porque es una diosa, en uno de sus ardides para perjudicar al héroe, informó a Euristeo, ¿cierto?, de que había sido Yolao quien había quemado los muñones y no Heracles. Y este tachó, ¿cierto?, la tarea de Heracles como inválida, ya que no había cumplido la tarea él, sino que le había pedido ayuda eh, a alguien. Aquí tenemos otras imágenes que tienen relación, ¿cierto?, con lo que estábamos contando. Y fíjense que aquí en este jarrón ahí está la historia, po. Supone que los griegos transmitían la base de este jarrón, está escrito, ¿cierto?, en griego antiguo, lo que se supone es lo que se supone es, digamos, lo que acabo de leerles yo como mito. Hay una escultura aquí de Hércules, ¿cierto?, agarrándose a piñas con la culebra esta en particular. Faltan cabezas, sí, raro. Y aquí tenemos la película de Walt Disney, ¿cierto?, basada justamente en este mito griego. Es que no pasó piola, mi amor, se escucha igual. Ok. Preguntas preguntonas. Caracteri- Características presenta, ¿qué características presenta Heracles, ¿cierto?, para ser considerado héroe? Chiquilines y chiquilinas, ¿qué es lo que pudieron ustedes detectar ahí? Yo les dije una por lo menos, y de hecho les mostré a la roca, para que si bien la idea Era como de, heroico. sí, po, pero sí, pues no, voy a decir, era héroe porque era como heroico. ¿Qué lo hace heroico? El enfrentarse con la serpiente. Ya, antes de eso, retrocede un poquito. Recuerda que él fue engañado, acuérdate que es un semidios. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Es hijo de Zeus, pero desde su nacimiento era la esposa de Zeus, ¿cierto? La esposa oficial, se ha encargado de hacerle la vida a cuadrito al pobre Heracles, po. Ha tratado de deshacerse del pobre cabro, ¿cierto? No reconociendo en él a un verdadero, a un legítimo, digamos, heredero de Zeus, o sea, heredero al trono. Y desde ahí, ¿cierto? Que Heracles, en vez de hacerse como, ya no voy a intentarlo, voy a seguir mi vida así, piola, voy a ser una persona común y corriente con un poco de fuerza, ¿no? Pero nada más. No, pues, ¿qué hace Heracles? No lo acepta. No acepta su destino, po. Va en contra de lo que se supone, de su destino, entre comillas. Va en contra de eso. Va en contra de todo lo que le pueden tirar como mala onda, ¿cierto? Le tiran monstruos, le tiran pruebas, lo engañan, ¿cierto? El tipo se vuelve loco porque lo hechizaron, mató a su esposa, piensen en eso, mató a su esposa, a sus propios hijos.
Y a pesar de todo eso, todo malo, todo lo malo que le había pasado, producto, digamos, de esta mala onda que tiene con Hera, por eso se llama Heracles, ¿cierto? Es como el que está a prueba por Hera, así se llama, ese es el nombre, por eso es lo que quiere decir, fíjense que el nombre es como muy bien importante. Él se sobrepone a eso, ¿ya? Con fuerza, con inteligencia, pero también con espíritu, o sea, tiene resiliencia, es capaz de salir adelante, ¿cierto? Resiliencia es esa capacidad que tienen los seres humanos como de No se sobreponerse. rinde. Exactamente, no se rinden, de sobreponerse a los obstáculos, a las cosas difíciles, a la tristeza, a todas las cosas malas que te pueden pasar. Resiliencia, así se llama. Escribe resi con S, ¿cierto? Resiliencia. Como por ejemplo en Chile, pues, cuando después de un terremoto se cayeron todas las casas, ¿cierto? Y la gente que hace, no se pone a juntar las piedras, y todo triste, sino que sacan una bandera de Chile, así, vamos a reconstruir esto, si pues, total no nos puede ganar. Y todos se ponen a trabajar, y eso es resiliencia. Eso es lo que tiene Heracles, a propósito. Y eso es la primera característica de un héroe, que es capaz de levantarse. Un héroe se levanta 1000 veces, ¿cierto? Hasta que ya no tenga fuerzas para poder hacerlo. Es resistente, ¿ya? Más que fuerte, es resistente. Es capaz de resistir y obviamente seguir luchando. ¿Cómo No sé, maneja la... por decir debilita. O Como sea, que, se puede debilitar como físicamente, pero no, que le pasa no. algo malo, pero él sigue. Claro, como Goku, po. Piensen, si han visto Dragon Ball, es como Goku está para la escoba, así, ya no puede más, le dan una semilla del ermitaño y sigue peleando. Y lo hace, incluso se sacrifica a sí mismo también, para poder salvar a las personas que él quiere. Lo mismo sucede, ¿cierto?, con Pero, Heracles. profe, no entiendo, nunca revivió a su abuelito. Es que hay cosas que tienen que... Profe, yo solamente en mi vida he visto una parte de Goku. Y ¿La fue en el primera? cine. Ah, ya. No, pues yo creo que El Tomás se debe acordar. las primeras dos está bien. Dragon Ball, la primera, y Dragon Ball Z, son las que tienen que ver, por fuerza. Para que podamos hablar en esta clase, si no, no. Después de esta clase van a ver Dragon Ball. No, mentira. Cuando tengan tiempo lo pueden ir viendo como una teleserie, ¿cierto? Van viendo capítulo a capítulo. Bueno, así maneja las injusticias Heracles, con resiliencia, con esta capacidad de sobreponerse, de que no hay prueba que él no pueda cumplir. De hecho, le ponen 10 tareas, o sea, 10 tareas, o sea, tiene que matar o tiene que hacer 10 cosas prácticamente imposibles para cualquier ser humano. Matar a una culebra con 7 cabezas, díganme que no es difícil, po, y que más encima sea gigantesca y que tire veneno y que tenga una cabeza inmortal. Profe, matar una No. culebrita en el campo es difícil, no me imagino. Pillar una lagartija es difícil. Imagínense matar a una hidra. Bueno, ¿qué podría representar hidra? Y esta idea de que cada cabeza se regenere. Ahí es un poco más complicada esta pregunta, porque la representación de hidra como un monstruo tiene que ver con las cosas, digamos, puede ser la envidia, por ejemplo. Hidra puede ser la envidia. O sea, cada vez que uno trate de como de salvarse de una situación de envidia, aparece otra situación, otra persona con envidia, con otra envidia. Entonces, como que nosotros en nuestra vida, si somos Heracles, o pensamos que somos como él, vamos también combatiendo toda la gente mala onda, po. De repente hay gente que te tira mala onda y tú dices, ok, ya, no lo pesco, no lo pesco. Y así como cauterizas a ese monstruo, lo neutralizas, esa cabeza, ¿cierto? Y después aparece otra cabeza y tú dices, no, tampoco pesco, yo voy para adelante, ¿cierto? Cumpliendo mi objetivo, que es ser mejor persona, por ejemplo. El héroe es lo que nos transmite es eso. Entonces, claro, ahí puede ser esa la representación. Lo que yo interpreto puede ser otra cosa también. Ustedes sí lo quieren ver así también. No solamente una culebra. No creo que las culebras de 7 cabezas existan. Debe ser una representación de algo. ¿Ya? Hay una que tiene dos cabezas, profe. Ah, bueno, sí, pues por una mutación genética Mutación. hay culebras de hecho hay imágenes de culebras con 2 cabezas. A lo mejor puede que haya salido alguna vez algo así y los griegos se imaginaron que puede haber un monstruo, ¿cierto? Profe, de hecho, En bola. una serpiente
puede vivir sin cabeza. Hay veces que la cabeza y el cuerpo están cortados y la cabeza sigue pegando mordiscos. Sí, po, No sé sí, si po, son sí. impulsos nerviosos. Son impulsos nerviosos. Los seres humanos también tienen eso. De hecho, se han hecho que, pruebas sobre cadáveres humanos, ¿cierto? De que tienen que se todavía levantan y piden respuestas agua. nerviosas. Claro. Y te tienden a morder y comer tu cerebro. No, no, no. Les será. Vamos a la segunda lectura. Si alcanzamos, la hacemos cortita. Vamos a la segunda lectura. Bueno, profe, yo creo La que seg- sí. Sí, yo creo que sí, porque no hay reunión podemos alargarnos hasta un poquito más, ¿ya? Para que terminemos de ver esto. ¿Quiénes son los topos? Dice, ¿conocen a los héroes voluntarios de las catástrofes? Los topos son un grupo, porque está con mayúsculas, ¿cierto? Entonces, pertenece esto a un nombre de algo, no los animalitos. Tienen las características de los animalitos porque hacen algo que tiene que ver con ellos, pero son un grupo. Fíjense en las mayúsculas, ¿ya? Por si acaso. Siempre que aparece un nombre con mayúscula, sobre todo un nombre propio, perdón, sobre todo un sustantivo que parece común, como topos, pero parece con mayúscula, entonces pasa a ser inmediatamente un nombre propio, ¿ya? El nombre de algo. Son héroes voluntarios de las catástrofes. ¿Se imaginan qué pueden hacer los topos? Ya dijimos catástrofes, dijimos héroes. ¿Mm? ¿Qué hacen? Salvan catástrofes. Pero específicamente, ¿qué hacen? ¿Cuál es lo que hacen ellos? ¿Por qué se llaman topos? ¿Conocen a los topos? ¿No saben lo que es un topo? Conozco el animal topo, Ya, pues dime, ¿qué características tiene el animal topo? de que anda bajo tierra, de que le cuesta ver la luz del sol y de que cava muy bien. Excelente, cavan muy bien, andan debajo de la tierra. Entonces, ¿qué tipo de rescate hacen ellos? Los topos. No, los topos, los héroes, pues, los héroes voluntarios. Rescates bajo tierra. Exactamente. Generalmente cuando hay catástrofes, como por ejemplo un terremoto, qué sé yo, hay derrumbe, ¿cierto? Entonces, dentro entre medio de los escombros, ellos cavan con sus propios medios, ¿cierto? Y buscan a las víctimas que puedan haber quedado atrapadas, ¿cierto? Entre medio de esos escombros. La asociación civil nacida en México, los topos, se dedica a buscar y a rescatar personas en catástrofes como huracanes, por ejemplo, que también producen derrumbes, incendios, también se producen derrumbes, tsunamis, entre otros, ¿cierto? Hoy, desde distintas partes del mundo se reúnen para ayudar a los mexicanos tras el reciente terremoto. Estamos hablando de una noticia, de un reportaje que salió, este es un reportaje, perdón, que salió en el año 2017 a propósito de un terremoto que sufrió México en esas fechas. ¿Ya? Esto lo escribió Macarena Fernández, periodista. Dice, ante una catástrofe como un terremoto, huracán, avalancha o inundación, son muchas las víctimas que quedan atrapadas en edificios o terrenos dañados con el riesgo de perder la vida si no se les rescata a tiempo, porque imagínense, quedan aplastados y no tienen ni agua ni comida, pues. Y si pasan el tiempo, ¿cierto? Pueden morir producto de las heridas que puedan haber tenido o de inanición, o sea, porque no comen, o de sed, ¿cierto? Porque no toman agua. Hoy no sé dónde está mi celular. Ah, ok. Dice, gobiernos y fuerzas armadas disponen de un periodo para rescate y búsqueda que rondea las 72 horas. Eso es lo que más o menos se estipula como tiempo estándar, ¿cierto? De búsqueda. Después de eso, ¿cierto? Se entiende que como hay una situación de sobrevivencia, generalmente las personas que están atrapadas después de 72 horas no hay mucho que hacer, pues, solamente rescatar los cadáveres. No creen que se encuentre gente con vida. Después de eso, ¿cierto? En la mayoría de los casos se detienen las búsquedas y los familiares deben recurrir a organismos privados para continuar esa búsqueda de sus seres queridos, ya sean vivos o muertos. Pero hay muchas personas que incluso se ha registrado, ¿cierto? Sobreviven días, incluso semanas enteras, incluso meses. En el caso, ¿cierto? De los 33 mineros que quedaron atrapados en la mina de San José y tuvieron 2 meses atrapados ahí, ¿cierto? Bueno, recibieron ayuda, pero tuvieron atrapados 2 meses, o sea, ni menos. Ahí tenemos justamente
una imagen de estos topos, de este grupo de rescatistas, voluntarios. Ok. El nacimiento de los topos, dice, tras el fuerte terremoto en México del año 1985, o sea, hace casi más de casi 30 años, que dejó, casi 40 años, perdón, que dejó a más de 10.000 fallecidos en esa época, porque estamos hablando de una época todavía que no se construía con normas antisísmicas. Un grupo de voluntarios se unió frente a la necesidad y desesperación al ver los equipos de emergencia sobrepasados. Imagínense, la cantidad de muertos de ser proporcional a la cantidad de heridos, inmensa. Pasaron a llamarse los topos y con sus manos y sin ninguna preparación comenzaron a colaborar en las labores de rescate, sacando los escombros, ¿cierto? Y escuchando, poniendo mucha atención. Por eso escuchando, nos llaman ¿cierto? topos. Exactamente. Porque más que ver, escuchan, ¿cierto? Porque no pueden ver, pues si está todo lleno de tierra, entonces tienen que escuchar. Alguien dice, parece que hay alguien está pidiendo ayuda. ¿Cachai? Entonces, activan esos sentidos como los de estos animalitos. Con el paso del tiempo, este grupo creció y se convirtió en una asociación civil con presencia en distintos países, en Francia, en Bulgaria, en Nueva Zelanda, en Chile, ¿cierto? En Holanda también. Yo he escuchado que hay un grupo importante de topos, en México, sin ir más lejos. Y trabajos en distintas catástrofes mundiales, como por ejemplo el tsunami del Literalmente 27, topos. el fabuloso 27F de Chile, ¿cierto? ¿Qué me dijiste, perdón? ¿Me dijo algo? ¿Dijo? Que eso no entendí bien, no escuché bien, que si fueron personas o literalmente topos. No, pues son personas. Personas que se llaman los topos. Sí, po, tienen estas características de hacer rescate bajo tierra, activando más que nada sus sentidos del oído, de escuchar. Por eso hay unas señas que ellos hacen, a propósito, que son señas universales de todos los rescatistas. Cuando levantan una mano, así como empuñada, levantan la mano empuñada, no quiere decir que están protestando, sino que están pidiendo estos gestos en la jerga musical, el empuño, ¿cierto? Cuando uno cierra el puño, así. De hecho, los directores musicales hacen así. Y cierran el puño. Eso significa silencio. Las dos manos al alza significa Lo mismo, encontramos. por ejemplo, cuando los militares van a algún lugar, hacen así con el puño y todos se quedan quietos y callados. Que te debe callar, exactamente. Eso significa ese. Exacto. Callados. Y lo más importante, me van a sacar. Me van a sacar. Ah, eh, chicos, voy a tener que dejarles porque me van a sacar de la clase. Mañana seguimos, ¿ya? Seguimos viendo esto y revisando. Así que Profe. cuídense harto, que estén bien. Bueno, Los quiero. Chao, chao. Chao, chao, profe. chao. Chao.